¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Shalom, Braja, shalom y bendición. Paz y bendiciones tengan ustedes. Y bueno, nuevamente estamos aquí. Y bueno, quiero compartirles yo un pequeño tema. Pequeño por el tiempo, pero grande en enseñanza, ¿verdad? Miren, yo no soy pastor, no soy apóstol ni profeta. Simplemente soy un siervo del Eterno y de lo que he aprendido, de lo que me ha enseñado el Rey a través de sus enviados. Yo comparto también la palabra para ustedes y que podamos aprender estos bonitos temas, esta instrucción, ¿verdad? Esta instrucción del Eterno para que tengamos un buen vivir y para que sigamos aquel que nos da la vida eterna, que es Yahshua HaMashiach. Tú lo conociste como Jesucristo. Su nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach y por respeto y honra hacia él debemos de nombrarlo como debe de ser. Yo te invito a que compres una Biblia que esté restaurada, que tenga los nombres verdaderos, que sea traducida del hebreo al español, que tenga las letras hebreas. Y también es bueno empezar a aprender un poquito el hebreo, no es difícil porque hay palabras hermosas que significan, tienen muchos significados y dan un contexto real a lo que manda el Eterno. Bueno, este tema que quiero compartir es, le puse como nombre el poder de su sangre, ¿verdad? Así lo puse porque todos los que conocemos a nuestro Adón Yahshua, Jesucristo lo conociste tú con ese nombre, pero su nombre verdadero es Yahshua, pues sabemos que Él murió en el madero, Él dio su vida en el madero, en la cruz, ¿verdad? Y derramó su bendita sangre, ¿verdad? Su bendita sangre preciosa. Bueno, esto lleva un contexto, ¿no? O sea, el por qué, hay un porqué de ese sacrificio. A lo mejor no nos los han enseñado, no se los enseñaron, no les explicaron, simplemente les dijeron, no, es que tú tienes que seguirlo porque Él te salvó. Sí, o por cuál es el motivo, ¿verdad? De ese derramamiento de sangre, o por qué tuvo que derramar sangre, por qué tuvo que entregar su vida para que tú y yo fuéramos salvos, ¿verdad? Y bueno, yo les recomiendo que estudien un poquito lo que es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, tú lo conociste, donde viene toda la instrucción de los sacrificios que se hacían en aquel entonces con animalitos para poder redimir o salvar o eliminar el pecado de cada persona que cometía, ¿sí? Pero había algunos pecados que no podían ser redimidos, inclusive el pecado que hizo nuestros padres Adán y Java, no podían ser redimidos ese pecado, ¿sí? Entonces, vino nuestro Adón Yahshua, Él dio su vida, Él derramó su sangre y fuimos libertados de todos esos pecados generacionales, ¿sí? Pero esto no nos exime para volver a pecar, ¿verdad? No nos da licencia para, bueno, ahora estos son míos, mis pecados, y yo hago de mi vida lo que quiera. No. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Salvador Yahshua, nosotros tenemos que seguir su instrucción. Nosotros tenemos bendición, ¿verdad? Al seguir a Yahshua, pero también tenemos obligaciones que cumplir para poder vivir bien. Eso es en todo, hasta en la vida terrenal. Tú tienes el beneficio de tener un buen trabajo, pero tienes obligaciones, ¿verdad? De llegar temprano, de vestirte bien, ¿verdad? De cumplir con las actividades, pues así también es con el Padre Celestial, ¿verdad? Porque cuando nosotros amamos algo, lo hacemos por amor, ¿verdad? Lo hacemos por amor y cumplimos, ¿verdad? Cuando nosotros no amamos algo, pues no lo hacemos. Por ejemplo, si nosotros no nos gusta nuestro trabajo, pues llegas tarde, no haces bien tu trabajo. Y ahí es donde después, ¿qué pasa? Te corren, ¿verdad? Y te quedas sin bendición, sin dinero y después sin comida. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer a nuestro Don Yahshua HaMashiach.
¿En qué no tenemos que obedecer? En sus mandamientos. Yohanan 14:15, si me amas, guarda, obedece mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? En la Biblia. ¿En qué parte? En la Torá. Éxodo 20:20. Sí, ahí están los mandamientos universales. Ciertamente hay 613 mandamientos, pero no todos los debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque hay mandamientos para, digamos que para sacerdotes, que no es la palabra correcta son koanim en plural, cohen en singular, que son los ministros de la palabra. Para los levitas hay, ¿cómo se llama? Instrucciones para los levitas, ¿verdad? Hay instrucciones para la mujer, hay instrucciones para el hombre, para los hijos y hasta para los bienes materiales, para las casas. Yo te invito, si tú eres nuevo, apenas estás oyendo el video, pues yo te invito a que tengo varios videos ahí grabados y te pueden servir, pero sí es bueno que tú empieces a aprender la Biblia. Hay temas que estoy ahí grabando y hay muchos videos de otras personas que hablan sobre la historia de nuestro pueblo y en la instrucción, que se llaman parashat o parashot en plural y parashat en singular, que más o menos se traduce como fracciones o extractos de la Biblia para que te van enseñando poco a poco lo que va lo que se fue aconteciendo en aquel tiempo. En esta semana vimos la parashá o la fracción de Lech Lejá, donde el Eterno llama a Abraham para sacarlo de su parentela, o sea, lo limpia, ¿verdad? Ese tema lo voy a grabar más adelante, te lo voy a compartir, pero también hay varios que predican la palabra. Tú tienes que poner en oración a que el Eterno te revele mediante su Ruach HaKodesh la verdad. Todo lo que está en la Biblia es lo que se debe de seguir. Contexto que saque fuera de la Biblia, pues está mal. Por eso yo te pido que tú consigas una Biblia hebrea al español, y la puedes comprar en esas tiendas judías. Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos a llevar un tiempo más largo y quiero hacerlo corto. Bueno, entonces ya ese es el contexto. El Eterno derrama su sangre. En aquel entonces la sangre de los animalitos era rociada en el arca del pacto, ¿verdad? En donde el arca, donde guardó Moshe, ¿verdad? La vara de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos, el maná, ¿verdad? Y cuando Yahshua muere en un monte, ahí se derrama la sangre y se cree que abajo de ese monte está el arca, porque la sangre debió ser vertida en el arca del pacto, ¿verdad? Esa es otra historia que vamos a platicar más adelante. Pero ¿cuál es la función del derramamiento de su sangre, verdad? Bueno, la sangre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, su bendita sangre, nos limpia de todo pecado, nos sana, nos redime, nos acerca a Él, nos salva, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre, pues nos compró, porque éramos esclavos del pecado, perdidos, ¿verdad? Y con su sangre nos compra. Al ser comprados por su sangre, nos hace coherederos del reino, nos da la autoridad para predicar, para extender la palabra del Eterno, nos hace partícipes de sus pactos. ¿Cuáles pactos? Ahí en las parashat que vamos leyendo cada semana, ahí vamos viendo cómo fue dando pactos el Eterno al hombre. Vimos en la parashat de Noaj que dio el pacto, ¿verdad?, a la humanidad para ya no volverla a inundar con agua. Y después, en la parasha que viene, que es Lech Lejá de Abraham, da otro pacto, que es el de la Brit Milá, que lo van a ver ahí esos son los pactos, nos dan esos pactos. Y es un gozo cumplir sus pactos. ¿Por qué? Porque ahí el Eterno nos dice, tú eres mío. Qué hermoso, ¿verdad? Tú eres mío. Con esos pactos, cuando uno los cumple, el Eterno está diciendo, tú eres mío. Bendito el Eterno. Y después dice aquí que nos permite celebrar sus fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las vamos a aprender y están en Levítico, ¿verdad? Nos enseña a comer sanamente, alimento kosher se llama,
para que no tengamos enfermedades. Nos enseña que qué es lo bueno y qué es lo malo. Algo muy importante, y lo puse en rojo, nos da la ciudadanía de Israel. Cuando ustedes aceptan a Mashiach su sacrificio, nos da la ciudadanía de Israel. Entonces nosotros, eh, perdón que lo diga y no está mal dicho, nosotros nos vemos obligados a conocer de nuestro pueblo, porque ya somos Israel, porque seguimos a ese Elohim, a ese Dios, como tú lo nombras, pero es Elohim la palabra correcta, Elohim, juez de jueces. Como ya lo aceptamos y es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces nosotros lo seguimos a Él, lo seguimos a Él. Entonces, tenemos que aprender, no nomás somos espiritual, también físicamente. Obviamente estamos en diferentes naciones ahorita y tenemos que cumplir los requisitos que pide la nación, pero nosotros somos Israel, ¿sí? Somos Israel y nos debemos al Elohim de Israel, que es Yahweh, Yahshua. Y bueno, también algo muy importante que es muy importante, nos da de su bendito Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, que nos guía a una vida hermosa y nos indica lo que debemos hacer para que no cometamos errores, mucho menos pecado, ¿verdad? Fíjense, y bueno, y hay muchas cosas más, muchas bondades más que nos da gracias a ese derramamiento, ¿verdad? Porque podemos hablar con Él día a día, a cada hora. Perdón que lo diga y sin menospreciar a los pastores, a los ronim, pero si usted ya comprende, si usted ya comprende este sacrificio y usted lo honra guardando sus mandamientos, usted directamente puede hablar con el Eterno. No necesita de un roe, no necesita de un líder, no necesita. Usted con su corazón abierto, ¿verdad? En la intimidad con Él, hablando. Padre, yo estoy aquí, tengo esta necesidad, tú eres mi Padre, mi celestial, pero cumpliendo los pactos, cumpliendo ser justo, ¿verdad? Porque también si nos portamos mal, si estamos haciendo malas cosas, pues no vamos a tener bendición. Si nosotros no cumplimos, ¿verdad? Con lo, digamos, con lo mínimo, ¿no? O sea, portarnos bien, ser justos con el prójimo y todo. Obviamente el Eterno tampoco nos va a escuchar, ¿verdad? Porque dice su palabra en Proverbios 28:9. Yo te invito a que tengas a la mano ahí una Biblia que estés escudriñando, ¿verdad? Somos humanos, tenemos errores, pero yo sí te invito que no te quedes con lo que yo te digo, ni con lo que dicen los demás. Siempre ve a la Biblia y compruébalo, ¿verdad? Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la Torá, hasta su oración es abominable, ¿verdad? Imagínate, primero está diciendo que tú apartaste, eres abominable y tu oración también lo es. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que comportarnos bien, hay que comprometernos, ¿verdad? Si nosotros aceptamos este hermoso sacrificio, lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Es obedecer al Padre. Bueno, entonces ahorita les voy a explicar todo esto, ¿verdad? Simplemente nos vamos a ir a un solo libro, que es Corintios, Efesios, y ahí vamos a desarrollar todo este tema, pero antes tenemos que aclarar algunos puntos, unos nuevos términos que vamos a ver, porque ese derramamiento de sangre, ¿para quién fue? ¿Sí? ¿Para quién fue? ¿Uso exclusivamente para los yaudí, los judíos? ¿Uso exclusivamente nomás para los israelitas? ¿O quién más? ¿Esa sangre a quién más cubre? Bueno, para eso vamos a explicar estos términos, ¿verdad? Nuevos términos: gentil, Goyim, casa de Israel y casa de Judá, ¿verdad? Bueno, ahí vemos casa de Israel, casa de Judá. ¿A qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar vamos a empezar con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí, ¿por qué nombramos dos términos, verdad? Sabiendo que Israel es solo uno. Y de hecho el Eterno pide que Israel sea solo uno. Pero también aquí les pido que vayamos a la historia, al antiguo pacto, ¿verdad?
Y sucede que en el tiempo de cuando el pueblo empezó a pedir rey, ¿verdad? Imagínense, no aceptó a nuestro Adón Yahweh como rey, sino que quería tener un rey físico como lo tenían todas las naciones. Sí, le pidieron a nuestro Adón Yahweh, a nuestro rey, a nuestro padre, que les diera rey físico. Y bueno, se los dio, les cumplió, ¿verdad? Y les dio al rey Esaú, Shaul. Pero este rey venía de la tribu de Benjamín, cuando el Eterno había dado por medio de nuestro padre Jacob, ¿verdad? Y también Moisés después cuando profetizó que el cetro iba a ser siempre de Judá, ¿verdad? Y este rey pues no obedeció al Eterno y después el Eterno ungió a David, al rey David, que él sí viene de la casa de Judá. Y bueno, ahí empezó, también por el comportamiento humano que tuvo nuestro rey, el rey David, el rey Shlomo, las casas o ¿cómo se llama? Los pueblos se empezaron a dividir. Aquí les voy a mostrar una diapositiva donde vemos cómo se dividió la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel fue llamada Reino del Norte y la casa de Israel Reino del Sur, ¿verdad? Bueno, ahí es donde las dos casas y aún hoy prevalece esa división, ¿verdad? La casa de Judá todavía permanece allá en Israel y la casa de Israel, pues muchos de la casa de Israel estamos esparcidos por todo el mundo. Los Goyim son las naciones, ¿verdad? Las naciones. A ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, vámonos para acá. Aquí tengo otras diapositivas. Miren, por ejemplo, acá está Jafet Shemcam, cómo repartió las tierras el Eterno. Esos son los hijos de ¿quién? De Noah, ¿verdad? Y de Shem, aquí está, de Shem viene Abraham, ¿verdad? Abraham, y de Abraham vienen los israelitas, ¿verdad? Entonces lo que es las demás, Jafet, Cam, son las naciones, sí son las naciones. Esos son los Goyim, ¿verdad? Los Goyim. Y ahora vamos con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que, ese término se le dio a la gente que salió de Israel, que guardaba, que era un pueblo, se dividió el reino del norte del reino del sur. Judá permaneció en Israel, pero Israel salió a las naciones, a los Goyim. Y bueno, estos Goyim, o esta gente que salió de Israel, como llegó a las naciones y las naciones practicaban otras cosas, otros ritos, ellos tomaron y adoptaron esos ritos. Es decir, como tú estás en Cuautla y de repente te vas a Estados Unidos y vives allá en Estados Unidos y en Estados Unidos celebran el día del, ¿cómo se llama? De la independencia de los Estados Unidos, el Día de Gracia, el Halloween y todas esas fiestas paganas, y tú te vas adaptando a esas fiestas y después ya las celebras. Pero eso no es lo bueno. El Eterno no pidió que celebraras fiestas paganas, sino que celebraras donde tú estuvieras las fiestas que el Eterno manda. Y bueno, eso las vamos a ver, ¿sí? Y donde vemos vamos a ver ejemplos de gentiles y de Goyim aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a verlos. Un ejemplo de lo que es los gentiles, pues es cuando Yahshua habla, ¿cómo se llama? Con la samaritana, ¿verdad? Aquí pues un comentario que dice, Yahshua HaMashiach vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los gentiles, los que salieron de Israel y se gentilizaron, se adaptaron, se asimilaron a las naciones, ¿verdad? Pero también, sin embargo, no
desechó a los Goyim, a las naciones. Ahorita lo vamos a ver. Nuestro Elohim es un Elohim de orden y todo debe ser por orden. Así nosotros, tú y yo, para compartir la palabra antes de compartírsela al vecino o ahí en el fraccionamiento o a todo el pueblo, a los familiares, primero empezar por la casa, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Hay que empezar con ellos para que ellos crean en ese Elohim hermoso que nos salvó, ¿sí? Bueno, como les decía, en la Biblia, pues hay un ejemplo, ¿verdad? En el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, porque somos mesiánicos, aprendemos la Biblia, aprendemos el Nuevo Testamento. Bueno, el Adón Yahshua platica con una samaritana. Yo te pido que después tú leas esa historia, es una hermosa historia, es el capítulo 4 de Yohanan. Hay mucha enseñanza ahí. Ahí el Eterno se acerca a un pozo que lo hizo nuestro padre Jacob, ¿sí? Recuerden que la descendencia es Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo a los 12 hijos. Bueno, había hecho Jacob ese pozo y ahí iban a tomar agua. Llega Yahshua y le dice a una mujer samaritana, le dice, dame de beber agua. A ver, vamos a verlo en la Biblia para que vean que no lo estoy inventando, ¿verdad? Aquí en el 4, vamos a empezar en el 4:6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, agotado del camino, se sentó así junto al pozo, ¿sí? Dice, era como la hora sexta, ¿verdad? ¿Cuál es la hora sexta? Es la hora que, o sea, las 12 del día, ¿sale? Dice, 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahshua le dijo, dame de beber. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo yaudí, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque yaudí y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí? Uno era casa de Judá y una casa de Israel. Se separaron los reinos. Judá, muy celoso de los mandamientos, tanto que hasta pusieron mandamientos tras mandamiento, e Israel se alejó de los mandamientos, ¿no? Entonces, aquí se ve que iban al pozo de Jacob, ¿verdad? La samaritana era casa de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a más adelante, ahí mismo, pero al 12. Y bueno, vamos a leer desde el 11. La mujer le dijo, Adón, que significa Señor, no tienes con qué sacarla. Y si el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua? Y aquí comprobamos que ella era casa de Israel, porque dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella reconocía a Jacob como su padre. Jacob, ¿verdad? Jacob, el Eterno lo bendijo, ¿verdad? Y dio o sea, a las tribus de Jacob, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Tribus de Israel. Ella ahí, reconocía, ¿verdad? Que venía de esa descendencia, ¿sale? Y sabía ella que vendría un Mashiach. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero antes yo quiero que veamos esto que es muy, muy interesante. Dice cuando le dice que no se trataban entre sí, en el 10, dice, Yahshua respondió y le dijo, si conocieras la provisión y el don de Elohim, y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Dice, si conocieras. Pero ¿por qué no conocía esta mujer eso? ¿Por qué no? Porque no se alejaron de la Biblia, se alejaron del antiguo pacto. Hoy pasa lo mismo, ¿sí? O sea, hoy mucha gente sabe que hay un Mashiach, que hay un Adón, que va a venir, que nos va a rescatar, ¿sí? Pero no le reconoce.
no lo nombra por su nombre, no guarda sus pactos, no guarda sus instrucciones, ¿sí? Así la samaritana sabía que había un Mashiach, sabía que venían del padre Jacob, pero no le obedecían al Eterno, no le obedecían, ¿verdad? Si nos vamos a Yohanan 4:25, ahí mismo la samaritana, vean lo que dice. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mashiach. Cuando él venga nos aclarará y declarará todas las cosas. Vean, o sea, hay mucha gente que ahora dice eso. Uno le predica la palabra y dice, no, hasta que venga el Eterno, él me dirá qué onda, qué pasó. Pero él ya dejó su palabra, es la Biblia. La suma de su palabra es toda verdad. Tenemos que leerla toda, conocerla, porque si no, estaríamos en un gran error. Él nos ha dado la guía para seguir. Y fíjense que aquí el eterno Yahshua, con su amor tan grande, se le revela como el Mashiach, porque ahí mismo en el 26, ¿verdad? En el 26 que dice, Yahshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Volvemos a repetir el 25, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mashiach, sé que ha de venir el Mashiach. Cuando él venga nos aclarará y declarará las cosas. Y Yahshua le dijo, yo soy. Esa palabra yo soy, Yahweh, ya, ¿verdad? Yo soy el que soy. Yahweh, Dios, el nombre del Eterno, yo soy. Se le declaró. ¿Por qué no se le declaró a los Yaudí? ¿Por qué? Porque los Yaudí, teniendo la palabra, no podían ver a su Señor, que ya estaba ahí. Hoy también los gentiles hacen lo mismo, teniendo la palabra, sabiendo que Él ya vino, sabiendo que hizo su sacrificio, y aún así no lo ven, no lo obedecen. Eso es algo grave que debemos de corregir. Ya nos dio, su sangre nos cubrió. ¿Qué nos hace falta hacer? Obedecerlo como Él quiere. Hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí se da a revelar. Bueno, ese es un ejemplo de los gentiles cuando se acercó, porque estuvo con los samaritanos 2 días, ¿verdad? Pero también no desechó a los Goyim, ¿verdad? No desechó a los Goyim. Ejemplo tenemos en Ra, ¿sí? Ra, una mujer que habitó ¿cómo se llama? En muros de Jericó, en el tiempo de Josué, ¿verdad? De Josué. Y Ra fue mamá del esposo de Ruth, ¿verdad? Ruth lo podemos ver en el libro de Ruth. Raab lo podemos ver en el libro de Josué. Ahí pongo las citas nada más para irme un poquito más rápido, pero ustedes lo pueden revisar. También Cornelio. Cornelio era era un centurión, ¿verdad? Temeroso de Elohim, no era casa de Judá, no era yaudí. Sin embargo, el Eterno, por compasión, lo ungió, ¿verdad? Está en Hechos 10:25. El eunuco, el etíope, que iba en su carruaje y que Felipe le ministró, está en Hechos 8:26. Todos estos son Goyim, son naciones, de las naciones, y el Eterno los llamó, ¿sí? El Eterno los llamó, ¿sí? Ahora, a nosotros, a los que el Eterno nos da la bendición de revelarnos sus misterios, ¿verdad? El Eterno ha puesto a Israel, a ti y a mí, si tú es que ahí aceptaste a Yahshua como tu Salvador, tú eres pueblo de Israel, y nos pone como luz hacia las naciones para enseñar la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Bueno, pero al gentil ya no se le debe de llamar gentil. Ya no te debes de llamar gentil. No te sientas orgulloso de decir yo soy gentil, porque ya conociste el porqué del derramamiento de su sangre. Eso lo podemos ver en Efesios, ¿verdad? Pero vamos a verlo con orden, por nuestro Elohim es de orden. Y vean que también aquí Pablo, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah,
habla de las dos casas, ¿verdad? Y que el Eterno las quiere hacer uno. Vamos a Efesios 2:14. Efesios 2, vamos a empezar con eso. 2:14, ¿verdad? Aquí dice, en el 2:14, Efesios 2:14, cartas de Efesios 2:14, ¿sale? Y dice, porque Él, nuestra paz, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, nuestra shalom, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación, ¿sale? Él nos quiere unir, ¿verdad? Nos quiere unir. Ya no quiere que nada más sea Yaudí, que seamos Israel todos. Ya no hay griego, ya no hay mexicano, todos somos Israel, pero debemos de ir a Él, ¿verdad? Y bueno, viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel son los gentiles, ¿verdad? Pero los gentiles también son coherederos del reino, y lo podemos ver en Efesios 3:6, aquí mismo más adelantito, 3:6. Vamos a leer desde el 5. Dice, secretos que son en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres con tanta claridad como ahora, que ha sido revelado a sus apartados Shelihim, a sus enviados, y a Nabín, sus profetas, por el Ruach, que gente de otras naciones son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Mashiach Yahshua por medio de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Ahí es un misterio revelado que se le revela a Shaul, se lo da el Eterno, para ir primero a las ovejas, a la casa de Israel, pero no quiere decir que deja afuera a las naciones. Tú, yo, a lo mejor no tenemos ni un granito de las dos casas, pero tú en tu corazón sientes que amas al Eterno, pues acércate a Él, toma su bendición, toma su sacrificio y obedece sus pactos, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Antes de decirles el propósito, quiero decirles que por medio de esa sangre, pues Él nos acerca, ¿verdad? Miren, vamos a leer aquí, dice aquí en el 12, de Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la vida, de los verdaderos ciudadanos de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Cuando uno es gentil, como ya se los expliqué con la samaritana, estamos lejos de los pactos de la promesa, no los cumplimos, no guardamos Shabbat, no comemos limpio, ¿verdad? Y otros pactos que están ahí, que esos pactos se aceptan cuando uno en verdad ama a Mashiach, lo conoce, ¿verdad? Porque cuando uno conoce y ama algo, deja de hacer cosas que no están bien. Pero vean en el 13 que dice, pero ahora en Mashiach Yahshua, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos ciudadanos de la sangre de Mashiach. ¿Sale? Por la sangre de Mashiach, perdón. Han sido ciudadanos. Entonces, si ya son ciudadanos, pues ya no se pueden llamar gentiles. Ni modo que digan, vamos a ver a los gentiles, ¿dónde están? En Israel. No, vamos a ver a los israelitas que están en Israel. Somos israelitas que estamos en Israel. Debemos de comprender este concepto, debemos de dejar de decirnos gentiles, pero para dejar de decirnos gentiles debemos de obedecer sus mandamientos. ¿Sí? ¿Y cuál fue el propósito? Y con eso ya casi termino. El propósito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach es este. Vámonos a Efesios 2:10. Ahí, antracito, 2:10. Dice aquí, dice el Eterno, dice, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua, para realizar obras de justicia, las cuales Elohim estableció de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Obras de justicia, ¿verdad? Que son los mandamientos, ¿verdad?
Él nos llamó desde mucho antes, amigos. Él nos predijo, Él nos tomó, ¿verdad? Miren, vamos a ver aquí, atrasito en 1:3. Dice, bendito sea Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición del Ruach de los Shamaim, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados, puros y sin mancha delante de Él. Fíjense, desde antes tú has estado en el pensamiento de nuestro Padre Celestial, desde antes de que se hiciera el mundo. ¿Cómo tú perder esa bendición? ¿Cómo? Nomás por placeres de 5 minutos, de 10, de 1 hora. No, nosotros merecemos respetar al Eterno. Nos merecemos en respetar al Eterno, obedecerle, cantar exaltaciones, ser luz para los demás, ser de bendición para los demás, ¿verdad? Vámonos a Marcos. Marcos, vamos a abrir allá, Marcos 16. Marcos, a ver, vamos a Marcos 16. Marcos 16, a ver qué el propósito de Mashiach en nosotros, ¿verdad? Marcos 16, del 15. Si llegan antes, espérenme, por favor. Marcos 16, del 15 al 16. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de la redención a toda criatura. El que creyera y fuera sumergido en agua, será salvo, mas el que no creyera será condenado. A nosotros, cuando tú ya aprendes la palabra del Eterno y el Eterno te unge y puedes predicar la verdad, obviamente nunca vamos a acabar de aprender. Hay mucho que aprender, pero al menos usted sabe lo que es pecado. Robar no roba uno, ¿verdad? Desear lo del prójimo no es bueno, no lo hacemos, ¿verdad? No mentimos, no hablamos mal. Por lo menos eso, empezarlo a hacer desde ahorita. Porque hay mucho que aprender, hay mucho que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo debemos de apartar, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? En Mateo 5:16. Mateo 5, perdón, Mateo 5:16, aquí está, Mateo 5:16 dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus obras y den esplendor a su Padre que está en los Shamayim. Sí, aquí el Eterno nos da, ¿verdad?, esa facultad a todos, a todos, no nomás a unos cuantos, a todos. Si tú has decidido seguir al Mashiach Yahshua por medio de tu comportamiento, por medio de tu testimonio, obedeciéndolo, guardando sus fiestas, guardando sus pactos, te hace luz del mundo, porque muchos se fijan en ti y tú vives una vida bien y ellos desean vivir bien. ¿Quién no desea vivir bien, verdad? Bueno, pues hasta aquí creo que voy a dejar el tema, amigos. Es muy importante, ¿verdad? Siempre recordar el poder de su sangre. Su sangre nos sana, nos limpia, nos libera de todo pecado. Dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados, ¿verdad? Yo te recomiendo que conozcas a Mashiach Yahshua, a Yahweh, el único, porque es un solo ser, es Ejad, es solo Él, es donde viene la salvación. No hay nadie más que te pueda salvar, ¿sale? Solamente en Él, creyéndolo y obedeciéndolo, ¿sí? Espero que te haya servido este tema, que en verdad tu corazón esté dispuesto a servirle a Él, y que te acerques a Él, porque Él está tocando a la puerta. Él llama, Él quiere estar contigo y quiere que pues te arrepientas de todo lo malo. Te deseo lo mejor, espero que te haya servido el tema.
Cualquier duda, estoy a la orden, pero ora primero al Ruach HaKodesh porque Él es el que nos da luz. Shalom Braja, estamos en contacto. Leitraot.